En primer lugar, yo voy a presentar a los dos ponentes que tengo el gusto de que hayan aceptado que estuviesen aquí presentes en el Congreso. Posteriormente va a haber un pequeño tiempo para hacer algún tipo de pregunta por parte del público asistente. Y finalmente vamos a dar lectura a las conclusiones que hemos estado trabajando durante este último mes entre todos los científicos que están presentes en el Congreso, pero también otros que no están presentes aquí y que se van a adherir a esta declaración. La declaración, como después diré, se va a publicar entera en una revista de prestigio en los próximos meses, pero eso ya queda por venir. Bueno, paso a presentar a los ponentes. En primer lugar, don Miguel Ángel Martínez González, es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra. Es también catedrático del Departamento de Nutrición en la Universidad de Harvard, en Boston, Estados Unidos. Investigador principal del Centro de Investigación Biomédica en Red, Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, del Instituto Carlos III de Madrid. Investigador en los estudios de Predimed, en el que se hizo un seguimiento de casi 7.500 participantes, y actualmente también investigador del Predimed Plus, donde se hace un seguimiento a 6.900 participantes aproximadamente. Es el investigador principal del proyecto SUN, Seguimiento Universidad de Navarra, con 22.800 participantes y un seguimiento medio de unos 10 años. Su actividad investigadora versa sobre la influencia del estilo de vida, especial mención a los hábitos dietéticos y la prevención de enfermedades crónicas y muy especialmente enfermedades cardiovasculares. Se basa, por tanto, su actividad clínica en investigación con pacientes. Tiene más de 600 publicaciones científicas y tiene un índice H de 103, que los que estamos metidos en este mundo sabemos que es una auténtica barbaridad. Diferentes distinciones y reconocimientos, tanto en España como en el extranjero, que no voy a desarrollar aquí. Y también forma parte del comité editorial de diversas revistas científicas y ejerce de revisor de otras tantas. Hecho aquí, yo creo que sería un 0,5% de su currículum, pero no nos podemos extender mucho más. Aproximadamente hemos concluido que su exposición, tanto como la de Jesús, que a posteriori hablará también, sería de unos 30-35 minutos. ¿Vale? Tienes la palabra, Miguel Ángel. Ya está. Buenos días a todos. Es un placer y un honor para mí estar aquí hoy en este tercer Congreso Internacional sobre Aceite de Oliva y agradezco muy especialmente a mi buen amigo, el profesor José Juan Gaforio, pues, su amabilidad al invitarme a dar esta presentación sobre un tema que me apasiona y me encanta, que es pues, las evidencias científicas más novedosas que vinculan los aceites de oliva vírgenes con la salud. Creo que es de bien nacido el ser agradecidos y antes yo ponía los agradecimientos al final de mis presentaciones, ahora me gusta ponerlos al principio porque pienso que es muy importante darse cuenta que muchas de las cosas que voy a presentar aquí de ninguna manera son mérito mío, como mucho de lo que ha dicho del currículum, sino que es mérito de un equipo. Yo quiero agradecer en primer lugar a todo el equipo de Predimed, que fueron 11 centros reclutadores. Aquí está la doctora Montse Fitó, que lidera uno de los centros, y a todos los investigadores del Predimed Plus, que son 23 centros reclutadores, incluyendo el centro de Jaén, donde están los profesores Miguel Delgado y José Juan Gaforio, y también hay 8 centros de apoyo, o sea que estamos trabajando 31 centros en España con el mismo programa. Y también, pues por supuesto, quiero agradecer a todas las personas que trabajan conmigo en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra, todas estas personas que, como ven, muchos de ellos son muy jóvenes, con un gran entusiasmo y una grandísima generosidad y dedicación. Aquí tienen sus nombres. Y, en primer lugar, pues vaya por delante mi agradecimiento porque son estas personas las que están tirando del carro mucho más que yo. Entonces, yo voy a hablar, quizás es ambicioso, espero no prolongarme, de todo esto. O sea, primero el aceite de oliva y la dieta mediterránea, después hablar del papel del aceite de oliva y la dieta mediterránea sobre la obesidad, sobre la diabetes, sobre la enfermedad cardiovascular, sobre enfermedades neuropsiquiátricas y sobre el cáncer. Las últimas partes pues tendrán que ser, pues, en aras de la brevedad, pues tendrán que ser mucho más cortas, ¿no? Entonces, empezando por la dieta mediterránea, actualmente
podemos decir, este es un artículo de Darius Mozaffarian de hace poco más de un año, en Circulation, que es una revisión muy extensa. Entonces él hace esta clasificación de que ahora mismo la unidad relevante de exposición en epidemiología nutricional son los alimentos, no son los nutrientes. Entonces se puede hablar de alimentos buenos y malos hasta cierto punto, porque todo depende de qué se cambia por qué. Entonces tienen sobre fondo verde pues una serie de alimentos que cuando sustituyen a los que están sobre fondo rojo, pues se ha demostrado en distintos estudios de epidemiología nutricional que presentan mejores indicadores de salud cardiovascular sobre todo, pero también de salud metabólica. Entonces, ahí, como ven, el aceite de oliva virgen extra y los frutos secos pues tienen un asterisco porque también tenemos evidencia experimental, o sea que no solo son estudios observacionales, sino que también se han hecho intervenciones y en concreto, pues sobre todo Predimed. Entonces, esto se encuadra en un marco más general, que es el de los patrones alimentarios globales. Es muy difícil pensar que un solo alimento pueda tener un gran efecto, de luego que lo tiene, como hemos visto antes, pero cuando se integra en un patrón alimentario global, como se define aquí por el Comité Científico Asesor de las Dietary Guidelines for Americans, que son pues, cantidades, proporciones, variedades o combinaciones de alimentos y bebidas que se integran en un patrón, pues eso tiene más efecto. Entonces, nosotros en Predimed, pues lo que hemos pensado siempre es que queremos hacer intervenciones con patrones alimentarios globales siguiendo un diseño de ensayo clínico, que es lo que se hace habitualmente en las medidas de intervención farmacológicas. Entonces, porque pensamos que el aceite de oliva tiene que estar integrado en el conjunto de toda la orquesta. El aceite de oliva probablemente sea lo más emblemático, el buque insignia de la dieta mediterránea. No se puede hablar de dieta mediterránea sin aceite de oliva, pero no es cuestión de decir a la hamburguesa le echo un chorreón de aceite de oliva y con esto ya he redimido los males de la hamburguesa, ¿no? De hecho, toda esta historia ha sido adaptada en Estados Unidos a un nivel realmente impresionante, que no podíamos ni soñar cuando empezamos Predimed, porque este comité asesor norteamericano dice que hay 3 patrones dietéticos con una admirable consistencia en los hallazgos epidemiológicos, y entre ellos subraya el patrón de dieta mediterránea. Y cuando quiere apoyar esto, pues empieza a apoyarlo en papers que han salido de la cohorte SUN o del estudio Predimed, y son papers hechos en este país de charanga y pandereta llamado España, ¿verdad? Esto es una cosa muy reconfortante, o sea que todo esto son la literatura científica que apoya. Nosotros hemos demostrado que la dieta mediterránea cumple la misión de adecuación nutricional, o sea, es muy difícil que se falle en los requisitos que requiere un buen patrón alimentario si se sigue la dieta mediterránea. Esto también lo ha demostrado este grupo francés, que como ven en el título dice el camino más corto para cumplir todos los requisitos de una buena nutrición, y estamos mirando a veces a más de 20 micronutrientes, pues es la dieta mediterránea. Esto se ve en la izquierda en el proyecto SUN. Ven qué difícil es, a medida que se tiene más adhesión a la dieta mediterránea que tenemos aquí, qué difícil es fallar en requisitos nutricionales, y también se replica en Predimed. Hay algunas comparaciones específicas de dieta mediterránea frente a otros patrones. Y entonces aquí se ve otros patrones sanos de dieta. Entonces, hasta ahora las comparaciones que conozco, pues la dieta mediterránea queda mejor que otras. Por eso se está convirtiendo en el modelo ideal. Este es el mejor estudio observacional de dieta mediterránea, que se publicó realmente hace poco. La primera autora es española, esta lleva tiempo ya afincada en Estados Unidos, murciana. Entonces, pues lo que hicieron fue valorar cómo cambia la dieta en 12 años y qué pasa en los 12 años siguientes, esto requiere 24 años por lo menos, ¿verdad? ¿Qué pasa con respecto a la mortalidad total o la mortalidad cardiovascular? Y vean que ese 0,84 significa una reducción del 16% del riesgo de mortalidad con la dieta mediterránea. Y esto está comparado frente a otros patrones. Entonces, cuando se define la dieta mediterránea, el aceite de oliva está en el centro, es el buque insignia, pero también hay que considerar que se consume más pescado que carne, que se reducen las carnes, es muy importante decir lo que no es la dieta mediterránea, también que se consumen muchos frutos secos, frutas, verduras y el vino tinto en las comidas. Hay un libro que Ana Sánchez Tainta pues es una persona que ha trabajado en Predimed desde el principio, la primera dietista que empezó a hacer la intervención de Predimed, y publicó este libro donde resume los consejos que dábamos en Predimed, que son estos 14 puntos. Como ven, los 2 primeros puntos del programa de intervención de Predimed es el aceite de oliva, ¿no? Como única grasa culinaria, y por lo menos en total que se consuman 4 cucharadas soperas. Estos son los otros puntos.
Gráficamente se podía decir que en Predimed lo que hacíamos era que fomentábamos todo lo que está por encima de la barra y desaconsejábamos todo lo que está por debajo, ¿verdad? Estos 14 puntos fueron instrumentales para conseguir el efecto sobre la enfermedad cardiovascular y, de hecho, este test lo puso el New York Times, como ven aquí. Si sigue usted una dieta mediterránea y puso los 14 puntos de Predimed, y esto, pues que procede de un estudio de casos y controles que hicimos en Navarra, que es donde salieron esos puntos de corte inicialmente, luego se validó, luego se ha validado en Estados Unidos, como ven en ese paper de la clínica Mayo, se ha validado en el Reino Unido y se ha validado en Alemania. Por ejemplo, esta es una captura de pantalla de una historia médica electrónica de Chicago. Entonces, cuando hacen la historia clínica, pues miran los 14 puntos de Predimed. Entonces, insisto en esto porque me parece que era el primer mensaje que yo quería dar, que el aceite de oliva debe integrarse en un patrón de dieta mediterránea. Hay distintas definiciones de dieta mediterránea, la más usada es la que propuso Antonia Tricopoulou, que es este 9 puntos, y aquí en este paper que tienen abajo la referencia que hemos publicado recientemente con Antonia Tricopoulou, que es como la madre de la dieta mediterránea, Antonia, pues comparamos el patrón de 9 puntos con el patrón de 14 puntos de Predimed. Lo pueden encontrar ahí. Pero en este paper que llevamos hacía años hablando Antonia Tricopoulou y yo de hacer un paper que dijera que no es la dieta mediterránea, en este paper, que por fin lo hemos publicado después de estar conspirando durante años como publicarlo, decimos que claramente otras fuentes de grasa como aceites de semillas o de mostaza o aceite de colza, pues no son dieta mediterránea. O sea, la dieta mediterránea no se puede definir sin considerar el aceite de oliva. Entonces, la obesidad es el gran problema que tenemos en el siglo XXI, ¿no? A mí es el gran problema, es la gran pandemia. A mí este mapa me asombra. En 11 años, cómo cambió el mapa de Estados Unidos con respecto a la prevalencia de obesidad y cómo cambió después la prevalencia de diabetes. Esto no se puede explicar por causas genéticas ni por ninguna otra cosa más que por un cambio de los hábitos alimentarios, por grandes raciones, por una pérdida del sentido de la frugalidad y de la moderación. Y esto que pasó en Estados Unidos luego ha ido pasando en todo el mundo. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención el contraste entre lo que yo oía en los años 70, del Club de Roma y todo esto, que nos íbamos a quedar sin alimentos, y el problema que hemos tenido es el sobreconsumo, ¿verdad? Todo lo contrario. Entonces, en 1980 había unos 120 millones de adultos obesos, en 2015 hemos pasado a más de 600 millones de adultos obesos, el 12%, y las proyecciones para el 2030 es que un índice de masa corporal anormal, o sea, por encima de 25, será lo más frecuente, o sea, llegará casi al 60%. Esto no había pasado nunca en la humanidad, o sea, que lo normal fuese lo raro, ¿verdad? Esto no deja de asombrarnos, ¿no? Más asombroso todavía, aquí se ve cómo se ha triplicado la prevalencia, cómo ha crecido la prevalencia en este paper que publicamos en Nature Reviews el año pasado, pues se ve cómo ha crecido la prevalencia de obesidad en el mundo y en Estados Unidos ya es el 40% de los adultos los que son obesos. No estoy hablando de 25 de índice de masa corporal, estoy hablando de 30. ¿Y qué pasa si nos vamos a 40 de índice de masa corporal? Obesidad mórbida. Ya lo tiene el 10% de las mujeres norteamericanas, tienen obesidad mórbida. De las candidatas a cirugía bariátrica, 1 de cada 10. Entonces, estamos en una cosa que no tiene precedentes y que no nos hacemos idea hasta qué punto puede dar al traste con todos los sistemas sanitarios del mundo. O sea, es una crisis global de sistemas sanitarios. Esto produce, en este paper, produce 4 millones de muertes al año y si no produce más, ha crecido mucho la mortalidad atribuible a la obesidad, pero no ha crecido a tanto ritmo porque se han puesto parches clínicos. O sea, se ha desarrollado mucho el tratamiento de la diabetes, de la hipertensión, de la hipercolesterolemia, los stents coronarios, etcétera. Los clínicos han hecho muy bien su trabajo. Entonces, ¿quién lo ha hecho mal? Aquí hay alguien que ha hecho muy mal su trabajo. ¿Quiénes? Nosotros, los preventivistas, los epidemiólogos, los de salud pública. Porque no hemos sabido parar esta pandemia de obesidad. Estas son las muertes atribuibles. Vean que incluso por debajo de 25 de índice de masa corporal y muerte atribuible a la obesidad, y esto está comprometiendo las ganancias seculares en expectativa de vida. Entonces, resulta que tenemos evidencias y experimentales de que la dieta mediterránea previene la obesidad. Este es un estudio hecho en Israel con 322 personas, que se ve como a largo plazo, lo de color naranja, es cómo cambia el peso con una dieta mediterránea, que a largo plazo, sobre todo cuando se hace la prolongación del seguimiento a más tiempo, se ve que funciona mejor que una dieta baja en grasa o una dieta baja en carbohidratos.
Hay metaanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos. En total, como ven, pues tienen menos de 1000 en esta revisión sistemática, que no es de hace mucho, pues donde se ve que comparando una dieta mediterránea con una dieta baja en grasas, pues la dieta mediterránea va mejor a largo plazo, sobre todo en cuanto a pérdida de peso. Entonces, nosotros en Predimed pues vimos que efectivamente nos criticaban en Predimed. ¿Qué barbaridad es esto de darle 1 litro de aceite de oliva virgen extra a las personas que tienen alto riesgo cardiovascular? Son muchas calorías, ¿no? Era para toda la familia, pero al final vimos que se perdía más peso, ligeramente más. Predimed no era un ensayo de pérdida de peso, pues en los 2 grupos de intervención que el grupo control, también con respecto a la circunferencia y la cintura. Esto lo habíamos visto antes también en la cohorte Zoom, que el aceite de oliva específicamente no se asociaba a ganancia de peso, cuando comparábamos quintiles de mayor consumo de aceite de oliva. Es difícil explicar los mecanismos, no me da tiempo a entrar en mecanismos, pero todo esto nos sugirió que un mayor consumo de aceite de oliva probablemente esté asociado a una mayor calidad global de la dieta, a mayor consumo de verduras, y que no tiene los problemas que tienen las dietas que se han usado convencionalmente para adelgazar, que son dietas bajas en grasa o dietas bajas en carbohidratos, que tienen los problemas que se ven en esta diapositiva. En Predimed vimos que cuanto mejor adherencia tenían a la dieta mediterránea, en esos 14 puntos, menor era el riesgo de obesidad abdominal, como se ve aquí. Estos son los puntos, lo que hay abajo, los puntos de adhesión a la dieta mediterránea, y las barras representan el riesgo de tener un cociente entre la cintura y la estatura superior a 0,6, ¿no? Que es de bastante riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, la dieta mediterránea puede ser, esta fue una idea muy poderosa, que la dieta mediterránea baja en calorías puede ser la mejor herramienta para combatir la gran pandemia de nuestro siglo, que es la obesidad, y sus consecuencias cardiovasculares. Entonces, ese fue el fundamento de esta aplicación al European Research Council. El European Research Council nos concedió un grant de 2.100.000 euros, en 2013 fue la concesión y empezó en 2014, que permitió iniciar el Predimed Plus. La idea de Predimed Plus, que aquí pues activamente en Jaén se está trabajando, es dar un paso más. En Predimed nosotros habíamos pasado de una dieta baja en grasa a dieta mediterránea, y en Predimed Plus queremos añadir a la dieta mediterránea una pérdida de peso, ejercicio físico y una intervención conductual, siempre pensando en el mantenimiento a largo plazo de esa pérdida de peso y de esa calidad nutricional y actividad física para reducir la enfermedad cardiovascular. Entonces, esto está financiado, consiguientemente fue financiado por el Carlos III. El diseño es este, en Predimed Plus. Asignamos al azar a, como ha dicho el profesor Gaforio, a cerca de 7.000 participantes. Inicialmente pensamos en 6.000, pero hemos reclutado más de los que planeamos. 3.000 a una intervención intensiva con pérdida de peso, dieta mediterránea, restricción calórica y intervención conductual, y a 3.000 a una dieta mediterránea, y a todos se les regala aceite de oliva y frutos secos, con estas características de un índice de masa corporal elevado, síndrome metabólico y esos rangos de edades que ven en la diapositiva. Aquí pongo una serie de profesores de Harvard que ayudaron primero a Estefanía Toledo, que está aquí, que hablará esta tarde, que estuvo 6 meses en Harvard en el 2012 y redactó pues, todo este proyecto que presentamos luego al ERC y lo fuimos corrigiendo, y nos ayudaron pues, Frank Hu, Walter Willett, Meir Stanford, Franz Sachs, Alberto Askerio, Darius Mozafarian, Ki-Sung, Eric Ring, Ania Campos y Luqui. Son profesores de Harvard, entonces estaban todos en Harvard y nos ayudaron a diseñar este proyecto. La idea es que la intervención se mantendrá por 6 años y se seguirán los eventos hasta 8 años, y se le está dando pues, una provisión abundante de aceite de oliva tanto al grupo de intervención como al grupo control, y puede ser una de las mejores pruebas de la reducción cardiovascular que se puede hacer con una intervención de dieta y estilo de vida. Seguimos trabajando, estos son los 11 nodos que hicieron posible Predimed, y se han añadido pues, otros 12 nodos, y en total tenemos 23 nodos reclutadores que han reclutado participantes para este estudio. Aquí es donde se verá más claro que con una dieta rica en aceite de oliva, y se está empezando a ver, pues se puede prevenir la obesidad, cosa que parece paradójica. Mucha gente piensa que el aceite de oliva es denso calóricamente, es pura grasa, tiene muchas calorías por gramo,
y, sin embargo, pues lo estamos usando para tratar a personas que tienen problemas de sobrepeso o obesidad. En Navarra nos tocó ser el rompehielos, porque empezamos tanto Predimed como Predimed Plus, el primer nodo que empezó. Este fue el reclutamiento. Aquí tienen todos los nodos lo que han reclutado. Se acabó el reclutamiento en 2016. Estos son los participantes de Predimed Plus y ya podemos presentar algunos resultados. Podemos presentar algunos resultados de qué pasa con esta intervención. Pongo como punto de partida el principio del running, o sea, cuando el participante llega y se le tiene antes de un mes. Hacemos esta escala de 17 puntos, donde somos más estrictos en la reducción calórica porque reducimos mucho las carnes rojas y procesadas, reducimos mucho el consumo de mantequilla, margarina y nata, las bebidas azucaradas. Lo otro es, lo que no está en rojo es que es igual que el Predimed 1, ¿no? Y después quitamos lo de añadirle azúcar a las bebidas, si quieren añadirle sacarina, si no nada. Quitamos pan blanco, sustituirlo por cereales integrales, por pan integral, y reducir los cereales refinados, el arroz y la pasta. Esto es una intervención que se está haciendo intensivamente y vean lo que pasó. Así llegaron los participantes, esto es el total de los casi 7.000 de Predimed Plus, así llegaron y ¿qué pasó después de un año de intervención? Pasó esto. Se ve cómo se ha cambiado, o sea, se pueden cambiar los hábitos alimentarios, o sea, mejoran en esos 17 puntos y además pues pierden peso. Tenemos a la izquierda el grupo de intervención, este es el porcentaje de peso que han perdido desde que llegaron al running hasta 2 años, 3 años. Y la buena noticia, que esto es lo que no se ha visto hasta ahora en ningún ensayo de pérdida de peso, es que se mantiene la pérdida de peso. La dieta mediterránea no solo tiene adecuación nutricional, no solo tiene eficacia cardiovascular, como veremos después, sino que también tiene sostenibilidad a largo plazo. También pierden peso en el grupo control, pero mucho menos. Y cuando tenemos los mismos 710 sujetos que ya han sido seguidos 3 años, son los mismos, para que no haya un sesgo de selección, pues sigue habiendo esta pérdida de peso de en torno al 4,5-5%, más en hombres que en mujeres, en todos ellos. Con lo cual podemos tener ya una evidencia de tipo experimental de que con una intervención de aceite de oliva se puede contribuir a combatir la gran pandemia del siglo XXI. Con respecto a la diabetes, el principal factor de riesgo de diabetes, esto lo hemos visto en la cohorte Zoom, fíjense los riesgos relativos. Aquí no es que se multiplique por 1,5 o por 2, aquí se multiplica por 50 o por 40 el riesgo de diabetes a medida que el índice de masa corporal va aumentando. Esto también lo vieron en la cohorte de las enfermeras, pero nosotros lo hemos visto en España en el proyecto Zoom. Entonces hay un metaanálisis donde se ve que la dieta mediterránea es capaz de reducir el riesgo de diabetes. Esto lo vimos en el proyecto Zoom, se ha visto en otras cohortes. Hay como 8 cohortes prospectivas en este metaanálisis y un ensayo aleatorizado, que es el Predimed. El ensayo aleatorizado es muy importante porque es el investigador el que asigna la intervención, ¿verdad? Y esto da la mejor prueba de causalidad. Esto lo vimos en este paper de Jordi Salas en Annals of Internal Medicine. Vean que con aceite de oliva y dieta mediterránea se reducía en un 40% el riesgo de desarrollar diabetes. Con frutos secos se reducía en un 18%, por eso tiene 0,82%, que no llegaba a ser significativo. Cuando se juntaban los dos grupos de dieta mediterránea, sí que había una reducción significativa, pero sobre todo con el aceite de oliva. O sea que para la diabetes vimos que específicamente el aceite de oliva. Ahora estamos profundizando mucho en esto con estudios de metabolómica y estamos viendo que efectivamente la intervención con aceite de oliva fue más eficaz también para explicar el cambio metabólico que se produce. Con lo cual tenemos de nuevo una evidencia experimental de que con aceite de oliva virgen extra en un contexto de dieta mediterránea se reduce el riesgo de diabetes, que es la siguiente epidemia, la siguiente gran pandemia que vendrá después de la obesidad. Con respecto a la enfermedad cardiovascular, pues sabemos que es la primera causa de muerte en el mundo, la primera causa de años de vida perdidos, también cuando se tiene en cuenta calidad de vida, Disability Adjusted Life Years, años de vida ajustados por discapacidad, y, por tanto, pues produce casi 1 de cada 3 muertes en el mundo por enfermedad cardiovascular. Fundamentalmente son infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Uno podía pensar que esto es como una ruleta rusa, pero con 2 balas, ¿no? Porque son 1 de cada 3, ¿verdad? Pero no es al azar, sino que la American Heart Association ya dijo este lema, Life is simple 7, ¿no? La vida es simple, con 7 cosas se reduce mucho el riesgo cardiovascular. Cuando comparaban ellos en Estados Unidos los que tenían 0 o 1 de estas 7 cosas, las 7 cosas las tienen ahí, que es no fumar, estar delgado, tener actividad física, una dieta sana,
tener el colesterol bajo, la presión baja y la glucemia baja. Entonces, cuando se reúnen 6 o 7 de estas cosas con respecto a los que solo tienen 0 o 1, se reduce un 76% el riesgo cardiovascular. Pero vean qué pasa en el Predimed. En el Predimed, pues la mayor parte de la gente no tiene estas métricas. Estas son métricas de salud óptima cardiovascular. Solo 3 tenían las 7, de los 7.447 de Predimed. Pero claro, si pensamos en cada una de estas 7 métricas, salvo el tabaco, todas las demás, 6 de las 7, incluso la actividad física, indirectamente está relacionada en una ecuación de ingreso y salida de calorías, está relacionada con la dieta, pues 6 de las 7 están relacionadas con la dieta. Con lo cual se tendría que cambiar la dieta. Aquí vemos qué ha pasado en Predimed con esas 7 métricas de salud óptima. ¿Qué pasaba? Fíjense, esto es la incidencia de infartos o derrames cerebrales o muertes cardiovasculares a lo largo de 5 años. Tenemos una retransmisión política a la vez. Entonces, fíjense cómo baja los que tienen 4 más. Ya no se puede desglosar más. Cada uno de estos saltitos es un evento, ¿no? En la que está en verde. Ven que solo 1.284 participantes llegaban por lo menos a 4 de los 7 puntos. Mover esto es fundamental, pero para mover esto hay que actuar sobre los determinantes de los factores de riesgo, porque en el fondo esto es otra forma de llamarle, en sentido positivo, a los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué ha hecho la medicina hasta ahora? Poner una barrera entre los factores de riesgo y la enfermedad cardiovascular. Lo que parece obvio es que hay que adelantar la barrera en los determinantes de los factores de riesgo cardiovascular. Y en esos determinantes son fundamentales los hábitos alimentarios, porque el colesterol depende de los hábitos alimentarios, la presión depende de los hábitos alimentarios, la glucemia depende de los hábitos alimentarios, el índice de masa corporal depende de los hábitos alimentarios. ¿Y qué es lo primero que se hizo? Reducir la grasa. Entonces, el ensayo más grande que se ha hecho nunca ha sido reducción de todos los tipos de grasa en la dieta. Este se llamó Women's Health Initiative Dietary Modification Trial. En esto casi 50.000 mujeres, imagínense el trabajo que es 50.000 mujeres que a 20.000 de ellas se les mandaba una dietista cada 3 meses durante 9 años para decirle no coma grasa. ¿Y qué se consiguió? Nada, nada. No tuvo ningún efecto con respecto al grupo control. Sin embargo, en la dieta mediterránea, pues en vez de ver la cantidad de la grasa, lo que se ve este es el paper clave de Antonia Tricopoulou del 2003, donde define operativamente esos 9 puntos de la dieta mediterránea. Lo que se define es la calidad de la grasa, o sea, que haya un cociente de grasa monoinsaturada a saturada que sea alto, y ese sería el primer punto. Pero también se ven los otros aspectos, más frutas y frutos secos, verduras, cereales, legumbres y pescado, menos carne y lácteos y un consumo moderado de alcohol. Pues bien, por cada uno de estos 2 puntos, esto puede tener una puntuación de 0 a 9. Por cada 2 puntos más, nosotros hemos visto en este metaanálisis cómo uno tras otro, estos son 27 estudios que han valorado ese patrón de 0 a 9 puntos y ven cómo se reduce el riesgo de eventos duros cardiovasculares, ya sea ictus o infarto de miocardio o muerte cardiovascular, por cada 2 puntos más en esta escala de 0 a 9. Cuando se hace un metaanálisis acumulado, y cada una de esas rayas es todo lo que se ha estudiado hasta ese momento, esto está por orden cronológico, pues ya se ve que desde hace muchos años, por cada 2 puntos, se sabe que se reduce en un 13% aproximadamente, un 12, un 13%, el riesgo de enfermedad cardiovascular. Esto es súper consistente. O sea, no hay ninguna otra modelo, ningún otro patrón de dieta que tenga tanta evidencia científica a su favor. Esto es lo que publicamos en Nutrients hace poco. En Predimed, aquí tenemos lo que hicimos fue asignar al azar a los participantes sin enfermedad cardiovascular, aplicarles ven que eran 7.447, les aplicábamos la dieta mediterránea a 2 grupos y a un grupo le regalábamos aceite de oliva y a otro le regalábamos frutos secos. Y el tercer grupo se le recomendaba una dieta baja en grasa, que entonces era el gold standard. Entonces, de nuevo, nos tocó ser el rompehielos en Navarra. Estos fueron los reclutamientos en persona año de cada uno de los nodos. Estos eran los participantes. Y esto se publicó en New England Journal of Medicine en 2013, que fue detenido por evidencia de beneficio precoz tras casi 5 años. Y estos eran cómo tenían los 14 puntos de la dieta mediterránea basalmente y cómo se modificaban al año. O sea, que conseguimos cambiar el patrón dietético. Y este cambio, a los 3 años, por ejemplo, había diferencias significativas
de que se cumplían los 14 puntos significativamente más en los dos grupos de intervención que en el control. En 12 de los 14 puntos eran significativamente mejores. En verde está aceite de oliva, en rojo frutos secos y en gris control. Y esta fue la reducción del riesgo, de un 30% menos de riesgo de infarto de miocardio, ictus o muerte cardiovascular con las dos dietas mediterráneas. Esta era la primera vez que se veía científicamente que un patrón dietético global podía reducir la enfermedad cardiovascular. Esto sería muy largo, lo voy a saltar porque esto lo hemos repetido, esto es un working report, no está publicado todavía, se publicará pronto, que es todo lo que hemos hecho para ver hasta qué punto esto es consistente, teniendo en cuenta pues, que en todo estudio puede haber pequeños problemas, por ejemplo, pues no aleatorizábamos al marido si la mujer ya estaba en el ensayo, se metían marido y mujer en el mismo grupo. En algún centro tuvieron problemas para asignar a todos al 100% individualmente y algunos lo asignaron por centro de salud, todo un centro de salud el mismo. Pues cuando se van haciendo distintos análisis, quitando unos, aplicando los métodos más del estado del arte en estadística, pues no cambia nada, o sea que esto prácticamente es de las cosas más consistentes que hay. Yo he pasado muchas horas trabajando en estos análisis y puedo decir que después de tantas cientos de horas viendo de 1000 maneras el Predimed, es súper robusto, ¿no? También hicimos con el profesor Miguel Delgado este metaanálisis específico ya de aceite de oliva y enfermedad cardiovascular y vimos pues, un efecto protector sobre enfermedad cardiovascular, como se recoge en esta publicación del British Journal of Nutrition. Entonces, estas son las reducciones del riesgo en distintos estudios que ya no miraban el patrón de dieta mediterránea, sino específicamente consumo de aceite de oliva. En Predimed también vimos, en un estudio específico para ver ya de manera observacional la ingesta de aceite de oliva en la enfermedad cardiovascular y se vio una tendencia dosis-respuesta. Esta era la ingesta basal de aceite de oliva, la que traían antes de entrar en el estudio ya predecía menos riesgo cardiovascular, cuanto más aceite de oliva virgen extra. Y luego vimos, con medidas repetidas, esto también es un working report, con medidas repetidas cada año, esto no se ha publicado todavía, pero se ve que cada año íbamos viendo cuál era el consumo de aceite de oliva y si tenían infarto o no, o ictus, y se ve una tendencia dosis-respuesta muy fuerte. Y aquí estamos viendo el porcentaje de calorías que se derivan de aceite de oliva. Para la arteriopatía periférica, que es el problema de circulación en miembros inferiores, que es un problema que afecta sobre todo a fumadores y a diabéticos, un problema muy grave, pues es donde hemos visto la reducción más fuerte del riesgo con aceite de oliva y con dieta mediterránea en Predimed. Esto lo publicó el doctor Ruiz Canela en JAMA en el 2014. Vean qué reducción más fuerte del riesgo, una reducción del 68% del riesgo. La fibrilación auricular es la principal arritmia, que hay un riesgo absoluto de un 25% que ocurra a partir de los 40 años. Entonces vimos con el Predimed que se reducía significativamente solo en el grupo de dieta mediterránea aceite de oliva, no en el grupo de dieta mediterránea y frutos secos, casi un 40% menos de riesgo. Esto lo publicamos en Circulation. Y además vimos específicamente, lo que tienen abajo es el porcentaje de las calorías que vienen de aceite de oliva virgen extra. Fíjense que a partir de un 15% de calorías de aceite de oliva virgen extra ya se reduce significativamente el riesgo de desarrollar fibrilación auricular. Ahora mismo está en marcha un gran proyecto que se llama Predimar, donde estamos dando aceite de oliva para prevenir recidivas de fibrilación auricular en 4 centros. Bien, esto en cuanto a enfermedad cardiovascular. Enfermedad neuropsiquiátrica. Tengo que acabar, me estoy pasando del tiempo. Bueno, pues la dieta mediterránea puede ser buena para el cerebro, no solo para el corazón. Entonces hay distintos, no puedo entrar en todos los mecanismos moleculares, pero el beta-amiloide que se acumula en el cerebro y que es causa del Alzheimer, se ha visto que se aclara más con aceite de oliva en modelos tanto animales in vivo como in vitro. Aquí tenemos más modelos que sugieren que tanto la neuropatología de la proteína tau como el beta-amiloide, que están en la génesis del Alzheimer también. Hay muchos metaanálisis que sugieren esta protección de la dieta mediterránea frente a la demencia. En este metaanálisis pues, se ve que la dieta mediterránea reduce la demencia. Y ya en las propuestas, esto es del 2018 en Lancet, las propuestas que se hacen de prevención de la demencia, pues ya se dice específicamente que la adherencia a dieta mediterránea pues tiene este componente de prevención de demencia. Nosotros hemos visto en el Predimed, pues con un seguimiento a largo plazo, como con el aceite de oliva, con una batería de test, viendo la función cognitiva,
Fíjense que todo lo que está por encima es que los test estaban mejor en aceite de oliva que en control. También lo hemos hecho en una muestra más grande con 6 años y medio de seguimiento para 2 test que son los más usados, el Mini-Mental y el test del reloj, y vimos resultados significativos de mejora en la función cognitiva. Y también se hizo en el Predimed de Barcelona y se publicó en JAMA Internal Medicine. Ven las barras verdes de aceite de oliva cómo, a pesar de pasar el tiempo, suben funciones de memoria. Hay un paper muy reciente con ya imagen cerebral y todos los marcadores, biomarcadores de daño cerebral propio de demencia. Bien, y dentro de la enfermedad neuropsiquiátrica podemos hablar de la depresión. En la depresión encontramos una protección de la dieta mediterránea. Esto se publicó ya hace unos cuantos años. Esto ha sido muy consistentemente luego reproducido. Aquí lo vemos, la tendencia dosis y respuesta de adhesión a dieta mediterránea y riesgo de depresión en la cohorte Zoom. Vimos específicamente para el aceite de oliva pues que había una protección frente al riesgo de depresión en la cohorte Zoom. Y con respecto a cáncer, no voy a decir casi nada porque hablará la doctora Toledo, pero simplemente quería presentar la publicación principal, que es en JAMA Internal Medicine, del cáncer de mama, donde se ve esta reducción del 62% en el riesgo de cáncer de mama con aceite de oliva virgen extra con respecto a control en el estudio Predimed. En resumen, pues tenemos una fuerte evidencia de que el aceite de oliva virgen extra mejora la salud cardiometabólica, que la dieta mediterránea se ha convertido en el patrón de oro de una dieta de alta calidad para la medicina preventiva y que necesariamente tiene que ser rica en aceite de oliva virgen extra, que hay una evidencia de primer nivel de los beneficios de la dieta mediterránea frente a la enfermedad cardiovascular, tanto el infarto de miocardio como el ictus, muerte cardiovascular, arteriopatía periférica, fibrilación auricular, diabetes tipo 2 o los cambios de peso, todos estos aspectos. Y hay una evidencia creciente de prevención con dieta mediterránea y con aceite de oliva virgen extra del declive cognitivo, de la depresión y del cáncer de mama. Muchas gracias y perdón por haberme extendido. Sí, gracias, Miguel Ángel. Como he comentado anteriormente, vamos a dejar para el final unos minutos para si alguien que esté presente aquí pues quiere hacer alguna pregunta a los dos ponentes. A continuación voy a presentar al siguiente ponente, don Jesús de la Osada García. Él es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Zaragoza, coordinador del Grupo de Referencia de Investigación del Gobierno de Aragón, que lleva por título Dieta Mediterránea y Potencial Nutracéutico, investigador del Centro de Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, académico de número de la Real Academia de Doctores de España, académico de Farmacia del Reino de Aragón. Su actividad investigadora se centra en los mecanismos moleculares de protección del aceite de oliva virgen frente a la aterosclerosis, fundamentalmente, y utiliza para ello con profusión los modelos experimentales murinos modificados genéticamente. Por tanto, es un investigador que está centrado en la investigación básica para explicar los mecanismos moleculares. Tiene más de un centenar de artículos en revistas indexadas y forma parte del comité editorial de diversas revistas científicas internacionales y también ejerce de revisor de otras tantas. Como he dicho anteriormente, esto es una ínfima parte de su currículum, pero para ser breve y para dar paso a su ponencia, pues he querido simplemente reflejar estos aspectos de su currículum. Como he dicho anteriormente, aproximadamente unos 30 minutillos y después tendremos unos minutos para hacer alguna pregunta. Cuidado. Buenos días. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a José Juan por la amable invitación para estar hoy aquí y a todo el comité y personas implicadas en la organización del Congreso que han hecho posible que esté. Y también quiero agradecer a Marino Uceda, que fue un ingeniero agrícola de esta tierra, el que, por una coincidencia de estas fortuita, en una reunión
ya no recuerdo dónde, si fue en INIA, en Madrid o tal, pues me incitó a conocer mejor el aceite de oliva, porque yo realmente no conocía el aceite de oliva, teníamos olivas en casa, pero no lo conocía. Y a partir de ahí, en el año 96, pues surgió una colaboración con él y ha sido todo nuestro trabajo y toda la investigación que venimos haciendo en los últimos 20 años. Entonces, hemos utilizado un modelo preclínico y vamos a ver qué es lo que hemos aprendido de este modelo y lo que seguimos aprendiendo en la realidad. Bueno, poco que decir sobre la dieta mediterránea. Yo creo que nuestro ponente, el doctor Miguel Ángel Martínez, lo ha dicho todo, pero sí quiero añadir un matiz analítico. La dieta mediterránea, en base a ser de componentes de origen vegetal en su mayoría, se ingiere muy poquito colesterol. Y esto es importante. Luego lo veremos porque en algunos de nuestros estudios va a ser uno de los puntos críticos que vamos a utilizar, la ingesta de colesterol. Sin embargo, tenemos que ser modestos. La situación en el mundo de consumo de grasas es esta. Y el aceite de oliva, en los últimos 10 años, yo lo vengo siguiendo, hemos tenido muy poco impacto. No ha cambiado apenas nada. Sin embargo, fíjense la palma. La grasa de palma ha pasado de 43 millones de toneladas a 66 en menos de 10 años. Cuando uno observa este dato, dice, ¿por qué? Bueno, pues todos saben que Napoleón III tuvo que hacer un concurso internacional porque para llevar la grasa a las tropas que las tenía desplazadas, trasladar o movilizar grasas líquidas es siempre un problema. Hay que trasladarla en forma sólida, es mucho más fácil, no ya porque puede ser un camión estándar, sino que ahora tiene menos impacto ambiental un accidente de ese camión. Y esto es lo que hace que la palma se lleve, nunca mejor dicho, con la redundancia en castellano, la palma de consumo. Y hay una cosa también sorprendente que nos ha pasado desapercibida a los españoles y que es muy de agradecer a la industria. En el año 2010, cuando comíamos cualquier producto de bollería industrial, estábamos tomando grasa vegetal parcialmente hidrogenada. La industria, que muchas veces la culpamos, pues hay profesionales muy sensibles y se buscaron cómo evitar este consumo de grasa vegetal parcialmente hidrogenada. Lógicamente, tenían que reemplazar algo que hacía la galleta que no se desmigase y eso solo lo podía hacer la grasa de palma. Cuando nosotros supervisamos 300 productos de bollería hace 5 años, en solo 5 años, la industria ha hecho un cambio total en España. Esto ha pasado desapercibido, pero es interesante. El problema es que la grasa a la cual se ha pasado no es la más óptima, pero es la realidad que tenemos en este momento. Bueno, nos situamos en el consumo de grasas. Estamos muy entusiasmados en los congresos con el aceite de oliva, pero nuestra población española está consumiendo más aceite de oliva. Pues fíjense las tendencias. Volumen de consumo de aceite de oliva ha bajado un 0,60% en los 2 últimos años, mientras que el de semillas ha subido. Lo que es más triste, nuestro país, el consumo de aceite de oliva virgen extra, estamos muy por debajo de Grecia. A pesar de Grecia, ha pasado una crisis económica más importante que la nuestra, lo cual quiere decir que algo estamos haciendo mal. No comunicamos bien a la sociedad esta información de las ventajas del aceite de oliva virgen extra. Deberíamos estar en el porcentaje de Grecia, de que fuesen el 50% de los consumidores, no el 33%. Luego, tenemos mucho margen para mejorar y cualquier congreso y cualquier iniciativa tenemos que ser muy claros en transmitir la información a la población, porque no se impregna, no cala el mensaje. Y esto es, las estadísticas, cuando te las ponen los de publicidad, uno dice, algo tenemos que hacer más. Bueno, es evidente que hay que conocer el aceite de oliva y el aceite de oliva virgen, como bien refleja esta metáfora, es el zumo de un fruto y esto lo hace distinto de todos los aceites de semillas. Simplemente presión física, no hay extracción con ningún disolvente orgánico. Por lo tanto,
las categorías en España que tenemos y que se venden en el mercado es el producto de extracción física directa, es el aceite de oliva virgen, pero cuando ese producto tiene las mejores calidades, eso es lo que denominamos aceite de oliva virgen extra. Recuerden que cuando no tiene buena calidad, el aceite se tiene que refinar y el aceite refinado mezclado con porcentajes que nadie sabe cuánto es lo que se vende, la mezcla es el aceite de oliva. Lo que queda después, cuando se extrae con disolventes, es el aceite de orujo. Y estas son las 4 categorías que se venden en España. Pues bien, la población en las encuestas de opinión no distingue todavía esto. Luego tenemos que profundizar y hablar mensajes mucho más claros. ¿Qué es el aceite de oliva virgen extra? Pues es el zumo del fruto, como comentaba anteriormente, donde es un zumo oleoso. La matriz van a ser triglicéridos de ácidos grasos unidos al glicerol. Y el otro pequeño porcentaje lo supone lo que llamamos componentes minoritarios, que a mí me gusta más que fracción insaponificable, porque en algunos casos no hay que saber. Desgraciadamente, en la Unión Europea la legislación también tiene que ser permisiva porque hay muchas variedades de olivo y los porcentajes de oleico, que es lo que se define a el ácido graso más mayoritario, son muy variables en el aceite de oliva. Y esto es una virtud, porque puede englobar la legislación a todos los aceites, pero es un inconveniente, porque se pueden hacer diluciones. Y no soy yo quien lo dice. Este informe del Parlamento Europeo dice que es precisamente el aceite de oliva uno de los productos que más fraude lleva en Europa, lo cual tendremos que también controlar y ser muy conscientes de que quien hace las cosas bien se le debe premiar, debe llevar un distintivo, y quien hace las cosas mal pues se le debe multar, porque es una realidad. ¿Qué distingue al aceite de oliva virgen extra? Pues estos componentes minoritarios, en los cuales los principales son los hidrocarburos. Y dentro del hidrocarburos, el escualeno. El escualeno es prácticamente su huella. Tanta es su huella que quien quiere exportar a Japón, las aduanas de Japón son las más exigentes de cara a recibir productos. Y si tú no presentas la huella de los componentes y sobre todo de escualeno, no entra tu aceite para la aduana japonesa, con lo cual a lo mejor la Unión Europea debería plantearse también unos controles del estilo de la aduana japonesa. Bueno, en estos hidrocarburos están carotenos, clorofilas, que son los que le hacen el aceite las características más visuales. Están los compuestos terpénicos, que están en un porcentaje muy alto, fitoesteroles, los compuestos fenólicos, que son muy famosos, pero no son los más abundantes, y, por supuesto, tocoferoles. Es una mezcla armónica de muchos componentes. Como comentaba antes, los hidrocarburos es lo que distingue un aceite de oliva andaluz, que es verde, de un aceite de oliva aragonés, que es amarillo, por la mayor presencia de carotenos. Pero hay más. Está el aroma, las moléculas del aroma. Hay 100 diferentes y aquí resalto 3, y particularmente este pequeño componente que le da el olor a hierba, que es el esenal, y que hace unos años se publicó que tenemos receptores en el órgano nasal y que activa toda la zona del cerebro implicada en saciedad y sensaciones de gusto, con lo cual es importante preservar el aceite de oliva virgen extra al máximo por estas pequeñas moléculas. Bien, nosotros empezamos tratando de averiguar si el aceite de oliva virgen extra era mejor que otros aceites que tenían igualdad de ácido oleico. Y eso es lo que empezamos utilizando un ratón
que se generó en los años 90 y que desarrolla aterosclerosis espontánea. Este ratón tiene una característica y es que carece de la polipoproteína E, y el ratón, cuando absorbe la grasa, pues la empaqueta como todos los animales en los kilomicrones para hacer soluble la grasa en el torrente circulatorio, metaboliza estos kilomicrones dentro del torrente circulatorio, convierte los kilomicrones remanentes, pero al carecer de la polipoproteína E no los puede eliminar por el hígado. Entonces los kilomicrones permanecen en el torrente circulatorio, permanecen. Y entonces este tiempo de permanencia hace que se depositen en el espacio subendotelial de la aorta, generando el problema de aterosclerosis. El ratón, hasta el año 92, es un animal protegido por la naturaleza de desarrollo de aterosclerosis y era el peor modelo para estudiar la aterosclerosis. A raíz del año 92 se convierte en el modelo estándar y el ratón carente de la polipoproteína E, pues hoy es difícil de seguir las publicaciones que tiene porque pasan de 10.000. Hay poca gente, ya tienes que mirarlas para tu campo concreto. Pues bien, va a ser este modelo el que vamos a emplear nosotros para explorar el papel del aceite de oliva virgen en el desarrollo de la aterosclerosis y mecanismos implicados. Y vamos a entrar en el primer estudio con un porcentaje del 10%, que está en torno al 20% de las calorías, y dieta mediterránea, sin utilizar colesterol en las dietas. Y en aquel estudio tuvimos la suerte del aceite de oliva virgen extra, esto era en el año 97, no estaba todavía comercializado, fue Marinuceda precisamente el que nos lo proporcionó, y también nos proporcionaron un girasol del mismo contenido de ácido oleico que este aceite de oliva virgen extra, que tampoco estaba comercializado por aquel entonces. Cuando nosotros alimentamos a los animales y en un periodo de 12 semanas podemos obtener lo que necesita 40 años de respuesta de la aparición de la aterosclerosis en humanos. Entonces esto aquí ya se observa en 12 semanas, lo cual pues, nos da una ventaja enorme para poder hacer muchos estudios. Normalmente disecamos la aorta, cortamos a nivel de la raíz, teñimos y cuantificamos el área de lesión. Este primer estudio nos dijo que el aceite de oliva virgen extra en los animales disminuía significativamente la lesión en comparación con el grupo control y que esto no ocurría cuando el girasol era de alto contenido en oleico. En aquel entonces nadie pensaba en otra cosa, todo el mundo pensábamos en el oleico y fue el primer jarro de agua fría. Entonces, a partir de ahí, tuvimos que ir pensando qué podría ser. Bien, pero hay otro matiz que también nos interesaba mucho. Con muchas cosas, ¿el aceite de oliva, por ser bueno, cuanto más mejor? Y esta es una de las preguntas que sigue abierta todavía. Y aquí hicimos un estudio en el cual pusimos aceite de oliva al 10% y otro grupo de animales el que les dábamos el doble. Y si bien veíamos el efecto al 10%, al 20% ya era neutro, era igual que la dieta control de los ratones. Con lo cual, los ratones también tienen un margen de eficacia metabólica y esto probablemente en humanos habrá que buscarlo. Bien, habíamos trabajado siempre en dietas mediterráneas, es decir, en ausencia de colesterol. Nuestra siguiente pregunta es, la dieta western, la dieta que consumen en Estados Unidos la mayoría de la gente, se dice que tiene un 0,1% de colesterol a un 0,15% de colesterol. ¿Qué pasa si ponemos colesterol a la dieta? Pues evidentemente aumenta la lesión, pero es que en presencia de aceite de oliva también el colesterol empeora las circunstancias. Luego el colesterol es un agente importante de la dieta. Bueno, el colesterol ya lo sabemos que es un agente importante de la dieta, pero como nos dijeron muchas veces cuando íbamos a congresos americanos, bien, pero comparad con la grasa saturada. Y entonces aquí tenemos el estudio en el cual utilizamos 4 variedades de aceite de oliva virgen en dieta occidental con colesterol y comparamos con palma. ¿Qué palma utilizamos? En la palma también hay mucho palma refinada. Es decir, el aceite de palma es de color rojo cuando lleva los trocotrienoles, pero lo que está viniendo es
palma refinada, y la refinada ha perdido los tocotrienoles. Por eso algunos pueblos, cuando consumen palma virgen, su comportamiento es muy distinto al palma refinado. Nosotros empleamos palma refinado porque intuíamos, y aquí sí que fuimos un poco visionarios, que lo que iba a utilizarse en toda la comunidad mundial iba a ser la palma refinada para sustituir a las grasas trans. Aquí fue un golpe de visión y acertamos. Entonces cogimos la palma refinada, se la dimos a los animales y comparamos con las 4 variedades nacionales de aceite de oliva virgen. No hay diferencias, pero todas disminuyen la lesión aterosclerótica de una forma espectacular en comparación con el aceite de palma. O sea, en resumen, el aceite de oliva virgen extra disminuye la lesión aterosclerótica, muchísimo mejor si es en dieta mediterránea. El componente nutricional no es exclusivamente el ácido oleico, pero si está en dieta occidental funciona muchísimo mejor que la grasa refinada de palma. Bueno, queríamos saber más. Dentro del aceite de oliva virgen, ¿qué componentes podían ser? Porque ya veíamos que el oleico no era el único responsable. Entonces, también en colaboración con el grupo de Marín Uceda, nos proporcionaron un aceite de oliva virgen y el mismo aceite de oliva virgen lo lavaban para quitar los compuestos hidrosolubles. Cuando el aceite de oliva virgen se lava y se quitan los compuestos hidrosolubles, automáticamente sube la lesión. O sea que los compuestos hidrosolubles del aceite de oliva virgen tienen un papel muy importante como protectores. Bien, pero ¿y los compuestos liposolubles del aceite de oliva? ¿Pueden jugar papel protector? Pues en este otro estudio, en colaboración con el Instituto de la Grasa, con Valentina Ruiz, utilizamos 2 aceites de oliva virgen de la misma variedad. Uno obtenido por el método clásico, prensado y refinado para quitar los compuestos hidrosolubles. Y el otro, el aceite, se procesa por un centrifugado, ultracentrifugación a 30.000 revoluciones, que te llevas muchos más componentes lipídicos de la zona del hueso, de la piel, etcétera, etcétera. Los 2 se refinan y se quitan los componentes hidrosolubles. Pues bien, que se ha llevado componentes lipídicos en mayor cantidad, es muy eficaz también, con lo cual hidrosolubles y liposolubles son importantes en la acción beneficiosa antiaterosclerótica del aceite de oliva virgen. Empezamos por lo más sencillo. Estaba el hidroxitirosol disponible. Es este agente responsable de la aterosclerosis, pues en colaboración con la doctora Cobas, que demostramos que el animal lo consumía, se absorbía, se eliminaba por orina, nos encontramos que fuera de su matriz no solo no beneficiaba, sino que aumentaba la aterosclerosis. Eso sí, potenciaba la respuesta inmune. Los macrófagos estaban muy estimulados, o sea que puede ser un agente que en un momento determinado para gente inmunodeprimida puede ser muy interesante y de hecho hay un estudio clínico para pacientes con SIDA que está a punto de obtenerse los resultados. Empezamos también en los componentes terpénicos, los ácidos oleanólico y maslínico. Cuando dimos el oleanólico, no solo no disminuye la lesión, sino que aquí tienen un ejemplo, la aumenta. En cambio, cuando hicimos el estudio de combinando hidroxitirosol y oleanólico, uno neutralizaba al otro. Era neutro la combinación. El maslínico es neutro, no tiene efecto. No se lo pongo, pero ya se lo comento. Después pasamos a los alcoholes pentacíclicos, que son el eritrodiol y el uvaol, y nos encontramos que el eritrodiol tiene efecto, disminuye la lesión, en cambio el uvaol no tiene efecto, es neutro. Nos quedaba el gran componente, el hidrocarburo escualeno, que además resulta que las 2 poblaciones que menos incidencia epidemiológica de enfermedad cardiovascular, la japonesa y la española, son los que tenemos niveles más altos de escualeno en sangre. Esto nos hizo empezar a pensar en este compuesto. Además, el escualeno es estable. Cuando se fríe, se mantiene durante unas ciertas frituras, se absorbe bien y, bueno, pues vamos a ver qué pasaba con este compuesto. Hicimos el estudio con el escualeno y efectivamente es un potente compuesto antiaterosclerótico. Pero es más,
El escualeno también disminuye la acumulación de grasa en el hígado, es antiesteatóxico. Bueno, pues tenemos ahora todas las herramientas en nuestro poder para estudiar todo. Transcriptómica, los 20.000 genes, proteómica, su expresión en proteínas. Lo hicimos. Dimos escualeno, hicimos tanto transcriptómica como proteómica, viendo todas las proteínas, y lo que nos encontramos es que un compuesto como este, como el escualeno, es un tesoro metabólico. Aquí tienen representado un hepatocito y el escualeno activa la mitocondria, funcionan los genes reloj, protege las proteínas de que se oxiden, facilita que el estatus de las lipoproteínas que tienen que salir del hígado esté muchísimo mejor y salgan más. En fin, es increíble los efectos que posee el escualeno a nivel del hígado. Pero nos quedaba una pregunta. ¿El escualeno estaba entrando en el hepatocito? Fue una pregunta de un revisor muy interesante. Entonces nos hizo ponernos a trabajar en un entorno metabolómico y desarrollar un método definitivo, como son la cromatografía gaseosa, y espectrometría de masas, donde no tuviéramos ninguna duda de que estábamos detectando el escualeno. Medimos el escualeno y aquí los animales en negro son los que reciben escualeno. El escualeno se acumula en gota lipídica, microgota, que no se ve a microscopio óptico, pero llega y se acumula en el núcleo celular y también en el retículo endoplasmático liso. Es decir, el escualeno es un compuesto que se absorbe en todas las especies, en humanos, en cultivo celular también, y cuando se absorbe se acumula en todos los tejidos. Bien, esto desafía a decir, bueno, ¿puede hacer un hígado graso de escualeno? ¿Es esto malo? Pues les pondré un ejemplo. El tiburón acumula escualeno, por eso flota, y vive 200 años, con lo cual el hígado graso del tiburón no debe tener consecuencias metabólicas, porque si se puede vivir 200 años con hígado graso de escualeno, pues la pregunta es, ¿los humanos cuando consuman más aceite de oliva estaremos acumulando escualeno en el hígado? ¿Y estos hígados grasos no tendrán consecuencias? Eso lo tendrán que responder los clínicos. En mi último apartado les quiero unir con la facilidad de transporte de las grasas sólidas. Y aquí un estudio que hicimos pues, con un inquieto productor de aceite de oliva de la provincia de Huesca, que un día vino a verme y dice, yo tengo un método en el que amalgamo manteca virgen de cacao con aceite de oliva y me queda un producto sólido. Y entonces yo le dije, pues yo tengo las estadísticas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, donde el consumo de grasas sólidas es lo más importante en el mundo. ¿Por qué no probamos qué pasa con este aceite virgen reformulado? Porque en el porcentaje en el que se emplea la manteca de cacao, este aceite de oliva virgen, si se hace una composición de ácidos grasos, es aceite de oliva virgen. Y si se hace una composición de insaponificable, es aceite de oliva virgen. Y encima tiene catequina del cacao, con lo cual se ha enriquecido en compuestos fenólicos. Pero es más, si la estabilidad que se calcula químicamente para el aceite de oliva es de 1 año, este producto sólido no le pasa el oxígeno y tiene 2 años de estabilidad. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. ¿Con qué lo vamos a comparar? Dice, yo no quiero vender en España, porque en España no hay tradición de utilizar las grasas sólidas cogiendo una espátula y poniéndolas en la sartén. Yo quiero vender en los países nórdicos. Dice, pues hay que comparar con mantequilla. Entonces, pusimos mantequilla en dieta occidental con colesterol y aceite de oliva sólido en dieta occidental con colesterol. Se la dimos a nuestros animales y lo que vimos es que este aceite es muchísimo más eficaz que la mantequilla. Entonces, a raíz de esto, este productor pues, ha empezado a exportar a Dinamarca, Suecia, Noruega, a la República Federal Alemana, la República Alemana y China. En España el producto no se ve. Bueno, es evidente que el aceite de oliva tiene mucho juego, tiene mucho futuro, se pueden encontrar variedades todavía más eficaces. Se acaba de secuenciar y afortunadamente se ha secuenciado en España el genoma del olivo, hubiera sido imperdonable que se hubiera hecho en otro país.
Con esto se conocen todos los nucleótidos que tiene la especie, se puede ver cómo se pueden seleccionar estirpes todavía mejores para que puedan estar más enriquecidas, pues yo diría en escualeno. Está la tecnología de alimentos en este momento para poder extraer todavía más compuestos de la semilla y de la piel mediante ultrasonidos, pulsos eléctricos. Estamos viendo qué pasa con esto. Y, evidentemente, es un alimento funcional que retrasa aparición de enfermedades. Bueno, todo esto es su perspectiva y, en mi opinión, es una mezcla sabia, compleja, donde no se puede probablemente quitar ningún compuesto. Todos están colaborando con todos. En la composición, evidentemente, como dije antes, es la matriz de triglicéridos con ácido oleico la más abundante y luego empiezan en orden decreciente o en orden creciente los hidrocarburos, terpenos, fitosteroles, compuestos fenólicos, tocoferoles, compuestos volátiles. Bueno, una mezcla tan sabia, evidentemente, solo se le podría haber ocurrido a la diosa de la sabiduría griega, Palas Atenea, que se dice en la tradición que cuando clavó su lanza, en el punto en el que clavó la lanza, salió un olivo. Bueno, pues en España tenemos la suerte de tener el tesoro y debemos preservarlo. Debemos preservarlo de fraudes, debemos mejorarlo y, sobre todo, no debemos dormirnos porque siempre hemos dicho que el aceite de oliva era el producto de una planta que crecía entre los paralelos 30 y 45. Pero es que en el hemisferio sur también hay paralelos 30-45 y hay gente que está haciendo cosas muy inteligentes en el paralelo sur. Por lo tanto, hay ideas, hay cosas y debemos continuar investigando y comunicando a la población. Con esto concluyo y quiero agradecer pues, a todas las agencias que han hecho posible este trabajo durante los 20 años y, por supuesto, al grupo de personas que están trabajando conmigo, porque yo, evidentemente, no puedo únicamente hacerlo. Entonces, en nombre de todos, pues muchísimas gracias por su atención. Bueno, gracias, Jesús. Abrimos ahora 5 minutillos aproximadamente, o quizás un poco más. Si hay alguna pregunta, que espero que sí, entre el público. Sí, gracias. Sí. Soy presidente de la Cooperativas Agroalimentarias de Jaén. Soy médico de profesión y me gustaría hacerle una pregunta nada más. ¿El ácido enoleico varía según la variedad de la aceituna? El oleico. Varía. El totalmente. máximo productor es el picual, ¿no? El picual es el que más tiene, sí. Y una de los fraudes que existen es coger picual y diluirlo. Sí. Porque puedes pasar de 83 que suele estar a 50 y tantos y todavía puedes venderlo como aceite de oliva y esto es uno de los problemas. Y otra pregunta sobre el escualeno. ¿No produce degeneración grasa del hepatocito? Lo que hemos visto en 3 estirpes de animales, los triglicéridos salen, pero él se queda. Entonces, se ve microgotas, pero son de escualeno. Y el problema que viene es, ¿qué pasa con este hígado graso? Y aquí es la pregunta que tenemos. Probablemente en España los hígados grasos, si son de escualeno por gente que tiene dieta mediterránea, van a tener menos consecuencias. Clínicamente, aquí en la provincia de Jaén hay mucho ácido graso. O sea, mucho hígado graso. Ya lo sé. Pero no todo el hígado graso progresa a hepatitis. No. Y los mecanismos... El clínico lo considera como una cosa... Se sabe porque se ve
en la ecografía, nada más, ¿no? Ya. Nosotros ahora, esto es trabajando con cerdos, estamos tratando de buscar biomarcadores y en este momento tenemos un estudio de proteómica de cerdos que les hemos dado escualeno, que tienen hígado graso, y estamos viendo a ver una serie de proteínas, tenemos 6 proteínas candidatas y vamos a ver si esas nos pueden informar mucho antes y con otros parámetros que no existen todavía. Esto en los próximos años lo podremos saber. Bueno, y a nivel circulatorio periférico, la arteriosclerosis tiene un efecto beneficioso, ¿no? Porque si lo utilizan los chinos y japoneses, son muy amantes, vamos, son enemigos totales de la arteriosclerosis. Bueno, la arteriosclerosis puede no romperse la placa nunca y no haber evento clínico de infarto. O sea, la aterosclerosis en sí misma puede ser, hay placas estables, placas inestables. Las estables que tienen son fibroelásticas, esas no se rompen nunca y yo sé más de uno que a sus 83 años, por otro fenómeno, le dice, pues si tiene usted una aterosclerosis o una arteriosclerosis de caballo y está con 80 y tantos años. O sea que en sí misma no, lo que pasa es que, claro, cuanto más tienes, más riesgo puedes tener. Pero evidentemente el futuro de la aterosclerosis, como todo, pasa por imagen, donde se vean placas vulnerables de placas resistentes. Y placas resistentes, pues muchas de ellas pueden no romperse nunca. Pero claro, eso es otro campo que entramos de la medicina personalizada, de que en cada individuo tengamos realmente su riesgo. Y esto es muy buenas intenciones en este momento, una gran campaña por parte del presidente Obama de medicina de precisión, pero una realidad pobre, para ser honestos en este momento. Bien, muchas gracias. De nada. Me gustaría el profesor de la Universidad de Navarra, ¿qué tiempo necesita una persona para normalizar su peso haciendo solo dieta mediterránea? Sí. Ahora, nosotros, esto es, lógicamente hay mucha variabilidad, pero se va más lento que con las dietas muy reducidas en calorías y normalmente se empieza a ver al cabo de 2-3 meses es cuando se empieza a ver, con las dietas que nosotros estamos aplicando en Predimed Plus, que la idea es adaptarse mucho a esos 17 puntos que he puesto, y están pensadas para reducir un 30% las calorías con respecto a las necesidades, ¿no?, calóricas. Y se empieza a ver en torno a 2-3 meses y después se ve el máximo entre 6 meses y 1 año de pérdida de peso y luego se mantiene. Eso es lo que estamos viendo hasta ahora. Pero por lo que le he oído, es buena, ¿no? Porque persiste en el tiempo más que una dieta estricta, ¿no? Sí, claro. O sea, el problema que tienen todos los estudios que ha habido hasta ahora de pérdida de peso a largo plazo es que a partir de 6 meses, 1 año, hay una reganancia de peso y prácticamente todo lo que se había logrado de perder pues se recupera. Y estamos en las mismas, incluso peor, porque se recupera más masa grasa que masa muscular. Por eso añadimos el programa de ejercicio físico. Pero sí, desde luego son muy buenas noticias, porque el problema que tienen las dietas que habitualmente se usan para perder peso es que son mucho menos palatables, son mucho menos agradables al paladar que la dieta mediterránea. Entonces es bastante más fácil pues mantenerla a largo plazo porque tiene más contenido en grasa. O sea, que lo que le da la palatabilidad a los alimentos es su contenido en grasa. Entonces es una grasa que viene de aceite de oliva, frutos secos, pescado graso, etcétera, ¿no? Gracias, muy amable. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. En primer lugar, darle la enhorabuena a los dos por su explicación, que creo que en fin, ha sido muy amena, muy inteligible. Yo siempre he tenido una duda, no sé si procede a lo mejor la duda sobre la diabetes, el mecanismo de la insulina. Cuando hablamos de la resistencia a la insulina
No sé dónde realmente actúa, a ver si me lo podrían explicar, si no, a lo mejor no procede, no sé si puede ser. Un poco explicado en Román Paladino, o sea, sin irnos a grandes historias moleculares ni nada. Simplemente parece ser que en la diabetes, pues bueno, el aceite actúa, no sé si con la resistencia de la insulina, no sé, siempre he tenido dudas si en la membrana celular, si en el endotelio, si en el páncreas, un poco con 4 palabras, simplemente qué es lo que hace realmente o cuál es el componente, si son los triglicéridos o son los ácidos grasos libres, no sé, no sé si procede esta pregunta, pero con pocas palabras que nos lo expliquen. Gracias. Bueno, pues yo creo que hay múltiples mecanismos. Desde luego no parece que esté tan relacionado con la ingesta de grasa. Siempre hay que pensar cuando se habla de nutrición en términos de sustitución, como he dicho en la presentación. Entonces, las dietas que se han dado muchas veces pues tienen más carbohidratos. El mecanismo de la resistencia a insulina con las dietas de carbohidratos de absorción rápida pues es muy conocido. Por lo que sucede es que se produce una absorción rápida de los azúcares, eso produce un pico de glucemia, eso supone un sobreesfuerzo al páncreas, tiene que producir más insulina para que esa glucosa entre las células, y esto va agotando las reservas, sobre todo cuando ya hay cierto sobrepeso o obesidad. Sustituir parte de esos carbohidratos de absorción rápida por una dieta más rica en grasa como la mediterránea y que los carbohidratos sean de absorción lenta, pues eso desde luego va a mejorar la sensibilidad a la insulina. Ese es el principal mecanismo. Por otro lado, pues nosotros hemos visto en estudios de metabolómica que hay una serie de aminoácidos que están implicados en la resistencia a insulina, como son los aminoácidos de cadena ramificada, y que con el aceite de oliva bajan. Todos los mecanismos no se conocen con detalle. Después hay componentes del tipo del estado inflamatorio de bajo grado, que también los compuestos fenólicos y algunos de los compuestos minoritarios del aceite de oliva también tienen una acción antiinflamatoria, y eso se relaciona también con mayor resistencia a insulina. Por ahí van los tiros, básicamente. ¿Quiere añadir más cosas, Jesús? También, y es el kilomicrón, la característica del kilomicrón del aceite de oliva de tener un metabolismo especial, con apolipoproteínas distintas y regulación de saciedad totalmente distintas, concretamente con apolipoproteína A4. O sea que puede ser muy complejo el asunto. Sí, pero entiendo que no hay que hay factores indirectos y no hay realmente un componente, digamos, de la estructura de lo que tiene realmente el aceite. Me refiero a la fracción, a la bioquímica en general. No hay una incidencia de decir, bueno, pues esto actúa haciendo que la glucosa pase del torrente sanguíneo a la célula. No, o sea, son múltiples factores, por lo que entiendo. Y sobre todo, creo que el tema hay que pensarlo siempre en términos de sustitución. O sea, en una dieta mediterránea rica en aceite de oliva hay muchas calorías que en la dieta norteamericana o la Western Pattern pues vendrían de carbohidratos refinados, y aquí vienen de ácidos grasos monoinsaturados. Entonces eso, desde el punto de vista de todo el metabolismo de esos ácidos grasos monoinsaturados, no supone tanta demanda para la célula beta del páncreas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, por cumplir los horarios lo más estrictos posible, otra pregunta, la última, pero muy breve porque queremos ser muy estrictos con los horarios. Pues sí, voy a ser muy breve. En primer lugar, felicitar a los dos ponentes por las excelentes ponencias valga la redundancia, que han tenido. Mi pregunta es muy simple. He escuchado dosis respuesta tomando aceite de oliva, y también he escuchado que por tomar más aceite de oliva no vamos a tener más beneficios. Y digo mi pregunta muy simple. ¿Cuál es la dosis de aceite de oliva? Sí.
Hombre, efectivamente todo tiene su punto de moderación, ¿verdad? Nosotros hemos recomendado siempre en Predimed la dosis de unas 4 cucharadas soperas al día como una medida casera, ¿no? Eso se está situando en unos 50, entre 50 y 70 mililitros al día, ¿no? Esta sería la dosis total, sumando lo que se usa para untar, para aliñar, para freír, para cocinar, todos los usos culinarios en total, pues eso vendría a ser lo que nosotros consideramos una exposición suficiente a aceite de oliva. Y en ese sentido, pues si uno hace el cálculo de calorías, pues puede ser pues que represente entre el 15 y el 20% de las calorías totales. Bueno, ya por terminar, vamos a dar lectura a las conclusiones de este congreso, que como he dicho anteriormente, hemos estado trabajando durante un mes o algo más de un mes entre todos. Y quiero, antes de dar lugar a la relectura, quiero hacer algunas consideraciones porque lo que hemos estado barajando son básicamente la enfermedad cardiovascular, el cáncer y las enfermedades de origen inmunitario. Sabemos, como ha quedado claro en las exposiciones, que el aceite de oliva virgen tiene implicación en la prevención de otras patologías, pero en este documento nos hemos centrado básicamente en estos tres tipos de patologías. Hemos querido reflejar aquellas evidencias que ya están consolidadas a lo largo del tiempo y especialmente hemos querido recoger la evidencia de los 10 últimos años, porque el último congreso se celebró hace justo 10 años, fue en el 2008, y entonces hemos querido recoger esta evidencia en los últimos 10 años. Lo que yo voy a leer aquí es un extracto de un artículo científico que se va a publicar en los próximos meses, bueno, cuando terminemos de escribirlo y cuando sea aceptado por la revista, y será publicado en una revista científica de impacto. En él van a intervenir como coautores no solamente científicos que participan en este congreso físicamente, que están presentes físicamente, sino también otros científicos que, aunque no están aquí, sí se han querido también adherir al documento. Entonces, doy lectura a las conclusiones. 1. El patrón de dieta mediterránea se ha convertido en un referente como modelo de alimentación saludable, a la vez que un estándar dietético de alta calidad en medicina preventiva. El aceite de oliva, particularmente los aceites de oliva vírgenes, constituyen el elemento principal y la parte más característica de la dieta mediterránea. Es importante destacar que sin el uso de los aceites de oliva, aplicar la etiqueta de dieta mediterránea a otro patrón dietético supondría una definición bastante inconsistente. 2. Uno de los grandes retos globales para la salud pública es la pandemia sin precedente de obesidad. Hay suficientes estudios en los que se documenta que las dietas que usan como grasa culinaria los aceites de oliva vírgenes, ingeridos de forma moderada y habitual, disminuyen el índice de masa corporal. Dado que el consumo de aceite de oliva vírgenes no está generalizado en la mayor parte de los países, es prioritario la realización de ensayos clínicos aleatorizados de larga duración en los que se documente el mantenimiento de sus beneficios a largo plazo. 3. El factor de riesgo más importante en el mundo como determinante de enfermedad cardiovascular y pérdida de años de vida ajustados por discapacidad es la hipertensión arterial. Los ensayos clínicos aleatorizados existentes indican que los aceites de oliva vírgenes reducen la presión arterial, por lo que su consumo podría ayudar a disminuir la carga de enfermedad cardiovascular global y el gasto farmacéutico, uno de los principales componentes del coste asistencial creciente. 4. Se ha demostrado que los aceites de oliva vírgenes están involucrados en la salud cardiovascular, gracias a sus efectos antiateroscleróticos, favoreciendo la función endotelial, normalizando la tensión arterial, actuando sobre las lipoproteínas plasmáticas por sus efectos antiinflamatorios y antioxidantes y como moduladores de la expresión génica en diferentes tejidos, lo que permite mantener una homeostasis adecuada. 5. Se ha demostrado que los beneficios relevantes del consumo de aceite de oliva vírgenes en el contexto de una dieta saludable, como es el patrón de dieta mediterránea, protege contra los eventos cardiovasculares. Sin embargo,
el tipo de aceite de oliva debe considerarse al realizar las recomendaciones a la población, ya que se pueden conferir beneficios adicionales cuando el contenido fenólico de los aceites de oliva vírgenes es alto, particularmente sobre la oxidación de la LDL. Queda por establecer en qué individuos y bajo qué condiciones fisiopatológicas un consumo moderado y regular de aceites de oliva vírgenes puede ser especialmente beneficioso en el escenario de recomendaciones personalizadas. 6. Los estudios epidemiológicos coinciden en que una dieta donde los aceites de oliva vírgenes son la principal fuente de grasa se asocia con un efecto quimiopreventivo. Los estudios realizados en modelos animales sugieren el efecto quimiopreventivo que específicamente poseen los polifenoles de la aceituna. Y muchos estudios in vitro están aclarando los mecanismos de acción involucrados. Sin embargo, la relevancia de tales datos a menudo se ve debilitada por el uso de concentraciones y dosis no fisiológicas. Aunque es casi imposible realizar estudios en humanos sobre la capacidad quimiopreventiva de un solo nutriente, las observaciones acumuladas son suficientemente sólidas como para aconsejar el consumo de aceite de oliva vírgenes como fuente principal de grasa con objeto de reducir el riesgo de cáncer. 7. Tanto los estudios de intervención realizados en humanos como los observacionales demuestran que la dieta mediterránea se asocia con la reducción de la incidencia de cáncer de mama, especialmente de cáncer de mama posmenopáusico. Además, los estudios observacionales sugieren que los aceites de oliva vírgenes pueden desempeñar por sí solos un papel específico en la prevención de cáncer de mama posmenopáusico. 8. Se ha sugerido que la dieta mediterránea reduce el riesgo de cáncer colorectal. Sin embargo, las evidencias se limitan a estudios observacionales en humanos y hasta la fecha no disponemos de las evidencias suficientes sobre el posible papel que específicamente podrían tener los aceites de oliva vírgenes en la prevención del cáncer colorectal. 9. Aunque los aceites de oliva vírgenes tienen el potencial de reducir el riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer, no tenemos evidencias clínicas que demuestren que puedan influir en la progresión a largo plazo de las lesiones premalignas o cancerosas una vez que éstas han aparecido. 10. Diferentes estudios experimentales preclínicos han confirmado importantes efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores, tanto en los aceites de oliva vírgenes como de algunos de sus compuestos bioactivos, en patologías autoinmunes como la enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico y esclerosis. Por ello, el consumo de aceite de oliva vírgenes y sus compuestos menores podrían adquirir una gran importancia en la terapia nutricional, especialmente en pacientes inmunocomprometidos, constituyendo una alternativa para la prevención y tratamiento de diferentes enfermedades autoinmunitarias o inmunoinflamatorias. Sin embargo, es necesario realizar los oportunos estudios clínicos en humanos para confirmar estos efectos, así como definir la dosis dependencia de sus efectos. 11. Hoy en día la contaminación química es uno de los principales determinantes de la morbilidad y mortalidad en el mundo y representa una amenaza cada vez más importante para los seres humanos y el medio ambiente. El uso en grandes cantidades de miles de sustancias químicas en la producción industrial y agrícola ha provocado la contaminación ambiental y una mayor incorporación de estos a la cadena alimentaria, lo que conlleva la contaminación de alimentos, que puede plantear riesgos graves para la salud debido a la exposición humana en todo el mundo. En las últimas 2 décadas, antes de ser comercializados en los países occidentales aquellos productos químicos que están regulados, como son los pesticidas, aditivos alimentarios o medicamentos veterinarios, se les realizan evaluaciones previas mediante pruebas toxicológicas rigurosas. Por el contrario, este no es el caso de los contaminantes alimentarios, por lo que se deben tomar medidas para reducir o prevenir la contaminación de los alimentos. Si bien no hay evidencias de que la contaminación química pueda representar un problema de salud con respecto a la producción de aceites de oliva, se debe cambiar la respuesta social hacia una producción sostenible de aceite de oliva, incluida la producción ecológica, para reducir la posible carga química asociada a su producción. 12.
El uso de pesticidas es necesario para combatir plagas y enfermedades en los olivares con el fin de aumentar la producción de aceite de oliva en términos de cantidad y calidad. Sin embargo, un uso inapropiado de pesticidas sin observar buenas prácticas agrícolas puede presentar riesgos para la salud de los seres humanos y para el medio ambiente. Aunque teóricamente los residuos de plaguicidas pueden permanecer en el aceite de oliva, el último programa coordinado de la Unión Europea para residuos de plaguicidas en alimentos del año 2015 mostró que aproximadamente solo el 0,1% de las muestras de aceite de oliva analizadas excedían los límites máximos de residuos actualmente en vigor. Esto indica que es improbable que el consumo de aceite de oliva suponga una preocupación para la salud del consumidor por este motivo. 13. Independientemente de los datos anteriores, podrían surgir dudas en la población sobre si los beneficios nutricionales de los aceites de oliva compensan el riesgo potencial derivado de la presencia de una cantidad mínima de residuos de plaguicidas. Para mejorar la confianza de las personas en el consumo de aceite de oliva, se está implementando en la Unión Europea un enfoque integrado de manejo de plagas, dirigido a reducir el uso de pesticidas químicos y hacer un uso sostenible de estas sustancias sin perjudicar la producción de cultivos. Este enfoque es esencial, pues ayudará a optimizar la producción de alimentos y disminuirá los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente. Y todo ello contribuirá a alcanzar el concepto integral de alimento saludable. 14 y último, un alimento es saludable no solo por sus demostrados beneficios para la salud humana. Habría que considerar, además, que el proceso completo para su obtención tendría que ser respetuoso, incluso promotor, de la salud ambiental. Los aceites de oliva vírgenes, a diferencia de otras grasas comestibles de origen vegetal, cumplen con este concepto holístico o integral de alimento saludable. Bueno, estas conclusiones se le van a repartir a la salida. Hemos impreso, por tanto, lo pueden tener a su disposición. Yo simplemente no hemos pasado 5 minutos, pero creo que son los 5 minutos que no ha comido la inauguración. Pasamos ahora, se pueden ustedes tomar un café, pero al mismo tiempo también está la exposición de póster y de comunicaciones. Como están en el mismo sitio, están justo a la salida, ahora se lo indican, yo les ruego que se tomen un cafelito para bueno, que ya apetece, y que vayan a escuchar las comunicaciones, que son muy interesantes. Nos vemos otra vez aquí en media hora. Sí les quiero pedir rigor en los horarios porque queremos ser muy estrictos en este sentido. Gracias tanto a Miguel Ángel como a Jesús por estar aquí, porque yo sé que su agenda es tremenda, y a todos ustedes también por haber asistido al Congreso y a esta mesa.